Bueno, vamos a poner esto para que sea fácil. Muy bien. Bueno, buenos días. Esta es la semana 7. Es el video correspondiente a la semana 7. La unidad que vamos a ver es la unidad 4, aunque la semana pasada, la semana 6, ya terminamos los temas de la unidad 4, que es los estados financieros. Sin embargo, esta semana me voy a detener otra vez a comentar los estados financieros y cómo se realizan. Acuérdense cómo se elaboraban los estados financieros en su materia de contabilidad básica. Esto es muy importante porque finalmente estamos hablando de que ustedes deben de manejar estos temas. Entonces, estoy viendo que ¿cómo se llama? Se cometen varios errores. Los más frecuentes que he estado viendo son los siguientes. Uno es que contabilizan, ¿no? Es decir, registran o clasifican cuentas, ¿no? En un estado financiero que corresponden a otro. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de gastos, los gastos se registran en el estado de resultados. Y estos gastos no se registran, ¿no? No son registrados en el balance general. Entonces, si nosotros queremos registrar gastos en el balance general, pues estamos cometiendo un error. Estamos falseando información. ¿Ok? Bueno, esa es una. La otra que he visto que también es un problema, es que al momento de estar clasificando, todo parte del momento de estar clasificando. Y cuando ustedes clasifican, pues tienen que tener muy claro qué cuentas, ¿no? Pertenecen al balance general y qué cuentas pertenecen al estado de resultados. De ahí es que podemos primero identificar los gastos, ¿no? Y segundo, ya clasificarlos, es decir, ver si estas cuentas son cuentas de activo, pasivo, de ingreso, de gasto, o si son cuentas de pasivo, de patrimonio, etcétera, ¿no? Y entonces, ya que tengo esta identificación, ahora lo que hago es clasificarlos, es decir, qué tipo de pasivo es, si es pasivo circulante o de corto plazo o es pasivo de largo plazo, ¿no? Y si son cuentas de patrimonio, ¿qué cuentas son, ¿no? O de los activos, si es activo circulante o activo fijo. Y en el caso de los ingresos, del estado de resultados, pues ver qué tipo de ingresos son por ventas, qué costos de ventas tenemos que hay que restar, los gastos de operación, cuáles son los gastos de operación y en ese sentido, pues ver cuáles gastos tengo, tengo que restarle, por ejemplo, los gastos administrativos, los gastos de venta, los gastos de operación como seguridad, limpieza, etcétera, ¿no? Gastos administrativos, pues, por ejemplo, lo que corresponde a los sueldos, etcétera, ¿de quiénes? Pues del contador, del director general, de los gerentes, de toda esa parte de recursos humanos, de toda esa parte administrativa, ¿no?
Y entonces, tengo también los de venta, ¿no? Los gastos de venta, pues gastos de promoción, gastos ¿cómo se llama? De transporte, gastos ¿cómo se llama? Promoción, marketing, transporte, la gente que promociona los productos, los vendedores, sus comisiones, etcétera. Todo esto entraría en el gasto de venta. Y luego, pues tengo que identificar, tengo que ir clasificando estos gastos, ¿no? Y luego también, pues estarían los gastos financieros, es decir, aquí tenemos que puedo tener gastos financieros, que es principalmente el pago de intereses, o también tengo el pago o puedo obtener productos financieros. Productos financieros no se restan, sino se suman, que es lo que ya he estado mencionando. Lo he mencionado en otros videos, aquí lo vuelvo a mencionar. Es decir, los productos financieros es, a mí, yo empresa, tengo recursos excedentes y estos recursos excedentes los invertí en algún lugar y durante el periodo me generaron ciertos intereses, pero a favor mío, porque son recursos míos invertidos. Entonces, esos intereses también los tengo que registrar, ¿ok? Pero estos intereses, como son a favor de la empresa, son ingresos obtenidos, ¿no? Vía productos financieros. Entonces, estos se suman en lugar de restarse. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Estos son los errores que he estado viendo. Hay otro de los errores que vi en algún par de trabajos de ustedes es que pues trataron, se les proporcionaban tanto activos como pasivos, como gastos, como ventas, etcétera. Y pues trataron de acomodarlo todo en el balance general y luego trataron de acomodar todo en el estado de resultados. Eso no es correcto, ¿no? Ya lo dije, hay cuentas que pertenecen a un estado financiero, como es el balance general, y hay otras cuentas que pertenecen al estado de resultados, ¿no? Entonces, inclusive la retroalimentación que les doy, les estoy diciendo claramente que pues tienen registrada una cuenta en pasivos cuando debe ser de activo, ¿no? Ese es otro de los errores que veo. Pero también les digo, por ejemplo, que tienen registradas cuentas en un, eh, en un estado financiero que no corresponde su registro ahí, sino corresponde a otro estado financiero, ¿no? Entonces, eh, pues al parecer no han tomado en cuenta estas recomendaciones, porque en sus siguientes trabajos me he dado cuenta que continúan con estos problemas. Si se quiere hacer un análisis financiero veraz, confiable, replicable, etcétera, eh, pues debe de partir de información correcta, ¿no? Entonces, y ese es uno de los problemas, estos son varios de los problemas que he identificado. Mencionaba yo ahorita también que hay otros casos donde registran cuentas, ¿no? Que en el pasivo, que son del activo. Les voy a poner un ejemplo, ya se los he retroalimentado y se los he dicho, y es, por ejemplo, mencionan, ¿no?
que un préstamo a empleados, pues lo que significa esto es préstamo de la empresa que le está otorgando a los empleados. Ese no puede ser un pasivo de la empresa. Ese es un activo de la empresa porque los empleados le deben a la empresa y por lo tanto son cuentas por cobrar. Es como si fuera una cuenta por cobrar de clientes, ¿no? Por ejemplo, se le vende a un cliente y por alguna razón le dimos crédito y eso entraría en cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque le vendimos al cliente, le dimos el producto y él nos debe de pagar. Pues lo mismo es, me pide un cliente, un empleado me pide un préstamo, la empresa se lo otorga y entonces el empleado me lo tiene que pagar. Ese es un activo, ¿no? Ese es un activo de la empresa. Entonces, esto yo he visto varios trabajos de compañeros que están registrando esta cuenta en pasivo como si fuera una deuda de la empresa, lo cual es totalmente erróneo. Entonces, tenemos que fijarnos claramente y entender exactamente las cuentas, ¿no? Y esto, por ejemplo, es un error que he estado viendo que es muy común, y es que esta cuenta específica de préstamo a empleados, pues está siendo registrada en pasivo circulante y eso es completamente erróneo. Va en el lado de activo circulante, porque me lo debe y normalmente esos préstamos no duran más de un año. Eso es, entonces por lo tanto sería registro, debería ser registrada en el activo circulante, ¿no? Porque es de corto plazo. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas cosas porque estoy viendo muchos errores. Entonces, desafortunadamente no puedo, y soy muy preciso con ustedes en decirles lo que está mal. Ya se los había yo comentado desde un inicio de la materia y estamos con ese problema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues este tipo de errores, ¿no? Este tipo de errores que acarreamos y que todo es por no fijarnos en cuál es precisamente ¿cómo se llama? ¿Cuál es precisamente ¿cómo se llama? La cuenta, ¿no? Y a qué estado financiero corresponde. Entonces, básicamente de eso estamos hablando. Voy a hacer un pequeño repaso otra vez. Vamos aquí a meternos, vamos a hacer esto. Aquí está. Entonces, déjenme ver dónde está. Aquí está. Aquí está. Déjenme ver si aquí. Aquí está. Vamos. Voy a compartir la pantalla donde me quedé. Mm, 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 mm. No, a ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Ya. No, no identificaba dónde estaba. Aquí estamos. Perfecto, entonces voy a compartir. Voy a compartir esto. Miren, por ejemplo, en este balance general, ¿no? Pues yo tengo las cuentas de activo circulante, ¿no? O activo de corto plazo, que sería la caja.
acuérdense que va de lo más líquido a lo menos líquido, entonces va caja, bancos, inventarios a corto plazo, cuentas por cobrar, ¿no? Otro tipo de inventario, y aquí lo tengo. Y entonces, pues las cuentas por cobrar podría ser, por ejemplo, lo que me debe los clientes, ¿no? También, como les digo, pues los préstamos, ahí se podría englobar, pues los préstamos que tienen, ¿cómo se llama? Los que les hemos otorgado a los empleados, ¿no? Y entonces aquí tengo el activo circulante, luego tengo el activo fijo. El activo fijo, pues el tipo de cuentas que podemos encontrar ahí son edificios, terrenos, la depreciación acumulada tanto que puede ser de estos dos anteriores, luego viene el mobiliario y equipo y su depreciación, ¿no? Acumulada, es decir, el fisco nos permite deducir una parte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se va desgastando el activo, entonces por lo tanto ya no vale lo mismo, entonces hay que quitarle una parte del valor a esos activos, entonces a eso se refiere la depreciación y va de acuerdo, hay unas reglas de depreciación y también que tiene que ver con la vida útil que fiscalmente se le da a cada tipo de activo, ¿no? Luego tengo, por ejemplo, equipo de transporte y viene su depreciación y luego viene equipo de cómputo y su depreciación. Entonces, el total de activo fijo, pues aquí lo tenemos. Y luego viene activo diferido. El activo diferido, pues están las rentas pagadas por anticipado, ¿no? Yo pagué mi renta, mi alquiler de mi empresa o qué sé yo, alguna otra cosa, ¿no? Que pueden ser también seguros, etcétera, y aquí está, ¿no? Entonces, aquí vendría la suma de todos los activos, pero aquí están las cuentas, fíjense qué tipo de cuentas hay. Luego tengo las cuentas de pasivo. Las cuentas de pasivo pues son deudas, acuérdense que son deudas y obligaciones que tengo, que la empresa tiene, ¿no? En este caso viene el pasivo circulante o pasivo de corto plazo, que estaríamos hablando de yo le debo a los proveedores esta cantidad, yo tengo acreedores, otras entidades que les tengo que pagar esta otra cantidad. Tengo que pagar intereses, seguramente por préstamos otorgados, esta otra cantidad. Tengo que pagar los impuestos y el ISR, bueno, pues tengo que pagar esta cantidad. Y también tengo, por ejemplo, esto es interesante. Yo vendí a un cliente y ellos me pagaron un anticipo. Los anticipos, este anticipo significa que no le he entregado yo el producto o el servicio que acordamos. Entonces, por lo tanto, ese anticipo no lo puedo, ¿cómo se llama? Todavía no lo puedo registrar como ingreso, perdón, como activo, ¿no? Entonces, ese anticipo va, ¿cómo se llama? Se registra en la parte de pasivos, ¿no? Aquí lo tengo, pero yo no he entregado, entonces por lo tanto no lo puedo registrar de este lado, ¿no? No es, no lo tengo registrado de esa manera, no lo puedo registrar. Y entonces aquí luego te vienen los pasivos de largo plazo, que son documentos de pagar a largo plazo, que podrían ser préstamos tanto a instituciones financieras como a préstamos otorgados, ¿no? Que me otorgó otra empresa hermana, por ejemplo, ¿no? Me otorgó un préstamo con muy buenas condiciones. Bueno, pues aquí se registra. Y luego viene el capital contable.
¿qué tenemos aquí? Pues las cuentas del capital contable, pues sería el capital social que tengo, ¿no? Con el que opera la organización. Luego vienen reservas, vienen resultados de ejercicios anteriores, ¿no? Que pueden ser pérdidas o ganancias, y el resultado de este ejercicio. Perfecto, ahí lo pongo y listo. ¿Ok? Y entonces ya tengo estructurado mi balance. Entonces, esta suma, ¿no? ¿Sí? Debiera ser igual a esta suma. Entonces, si no lo es, algo estoy haciendo mal. Entonces, aquí probablemente me hace falta registrar cosas para que esto iguale a esto. ¿Ok? Pero nada más quería yo ejemplificar esto que estamos viendo, ¿no? Déjenme ver. Aquí también, bueno, nada más para... Esta es la estructura del estado de situación financiera o balance general. Entonces, en el balance general, espérenme tantito, ahí está. El balance general, aquí tengo caja, bancos, clientes, otras cuentas por cobrar, inventarios, gastos pagados para anticipado, total de activo, etcétera. Y luego viene activo no corriente, activo fijo, depreciación, activo fijo neto, etcétera. Luego se hace el total. Esto ya lo hemos visto varias veces. Luego viene, aquí lo tenemos, esta es la estructura económica, perdón, la financiera, si eran los pasivos o la financiera. Bueno, aquí déjenme ver. ¿Dónde está esto? No, entonces déjenme irme a la unidad. ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver. Y entonces lo vamos a hacer un poco más grande. Ahí. Y entonces nos vamos. Por aquí debe de estar. Ay, no. Aquí. No. Ujú. Ah, sí, aquí está. Este es del balance general, ¿no? Aquí están las cuentas de balance general. Tenemos el activo, tenemos el pasivo, ¿no? En el caso del pasivo, pues está el corriente, proveedores, bancos, empleados, el Estado, ¿no? Serían los impuestos. Esta palabra no se utiliza Estado, sino serían impuestos, ¿no? Y en la parte de activo, perdón, activo fijo, pues está el activo fijo, su depreciación, como vimos en el ejemplo, y luego están las cuentas de patrimonio, ¿no? Ahora vamos a ver, déjenme ver. Aquí está el estado de resultados, que son pues, las ventas, que son los ingresos, menos el costo de venta, nos da la utilidad bruta. Luego le quitamos los gastos operacionales, como ya vimos, los gastos operacionales son los de venta, los de administración y los gastos de operación, que incluye, por ejemplo, seguridad, limpieza, etcétera, ¿no? Ya mencioné anteriormente esto. Entonces nos da la utilidad de operación. Luego viene, le quitamos los gastos financieros. Aquí es donde podemos tener gastos financieros, ¿no? Como es el pago de intereses, pero también, por ejemplo, están ¿cómo se llama? Los, ahí se me va, productos financieros. Es decir, tengo
invertido ciertos recursos y esos recursos lo que hago es, ¿cómo se llama? Es, ¿cómo se llama? Obtengo intereses, ¿no? Y entonces ese beneficio pues sería un producto financiero y en lugar de restarlo lo sumaría. Entonces tengo la utilidad antes de impuestos, luego viene, le restamos los impuestos, ¿no? Típicamente puede ser el ISR y otros, ¿no? Y luego viene utilidad neta. Aquí nos daría la utilidad neta. A esto lo único que haría falta es restarle los dividendos, que no es otra cosa más que el pago que hacemos a los socios. Y de acuerdo a nuestra política de pago de dividendos. Y entonces la utilidad o pérdida que obtenemos ya sería la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces, básicamente es eso. Vamos a ver el tipo de cuentas que tenemos aquí. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos las ventas, que son los ingresos. Luego, a eso le restamos, aquí le restamos el costo de ventas y obtenemos la utilidad bruta. Luego, le restamos los gastos operativos, que pueden ser gastos de venta, gastos generales, gastos administrativos, gastos de operación, etcétera. Y entonces tenemos la utilidad de operación. Luego a esta utilidad de operación le restamos los gastos financieros y si tenemos productos financieros se los sumamos. Aquí podemos verlo. Miren, 1.500 sería la utilidad de operación menos gastos financieros sería 1.300 más productos financieros 300 serían 1.600. Entonces, la utilidad antes de impuestos es 1.600. Y entonces, lo único que habría que restarle aquí sería impuestos. Entonces, le restamos los impuestos y la utilidad neta es esta cantidad. Todavía habría que restarle el pago de dividendos. Y ya si tenemos política de dividendos, si no, entonces, pues esta sería la utilidad del ejercicio. ¿Ok? Si no, se restan los pagos de dividendos y entonces, ahora sí, ya tendríamos la utilidad o la pérdida del ejercicio. ¿Ok? Bueno, entonces, básicamente estamos hablando de esto. Ahora, otra de las cosas que me he encontrado es que al momento les piden que hagan un análisis de recomendación. Bueno, el análisis de recomendación, pues se tiene que basar en perdón, en información. Lo primero que tenemos que hacer es hacer correctamente los estados financieros. Hay que estructurarlos correctamente. Ya que los estructuramos, ¿no? Hicimos el paso previo que es la identificación y clasificación de cuentas y luego de este paso de la identificación y clasificación de cuentas, entonces estructuramos los estados financieros que nos piden. Bueno, ya que los tenemos estructurados, entonces sí los analizamos, es decir, llevamos a cabo, como nada más tenemos un solo estado financiero, no tenemos estados financieros de años anteriores, pues el único análisis que podemos hacer sobre los estados financieros son el análisis vertical. Y entonces aplicamos el análisis vertical. Bueno, esa es una. Dos, tenemos las razones financieras que también vimos en este curso. Entonces, debemos llevar a cabo, ¿sí? Lo que corresponde, ¿sí? Lo que corresponde a el análisis, ¿cómo se llama? A lo que corresponde al análisis derivado de las razones financieras y su interpretación sobre esos estados financieros. Entonces, solamente así, ya con los resultados que obtengamos, podemos
interpretarlos y sacar conclusiones y posteriormente que sacamos conclusiones, ¿no? Entonces ahora sí recomendamos qué hacer a la empresa, pero no solamente saltarnos todos estos pasos que ya mencioné y dar ciertas recomendaciones. Eso pues no es válido. Bueno, pues el día de hoy, pues vamos a nada más. Yo quería hacer hincapié en todos estos errores que estoy viendo en sus trabajos y que ustedes deben de tomar en cuenta y corregir para que puedan mejorar en sus calificaciones. Ustedes pueden seguir entregando las veces que quieran, modificando y corrigiendo, ajustando sus tareas para que con gusto mejoren sus calificaciones. Yo con gusto les acepto todas estas modificaciones las veces que necesiten. No tengo ningún problema. Yo con gusto lo hago. Bueno, pues hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Solamente va a haber este video. Hasta luego. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir.